Audio, ahí está. Video, ahí está. Feliz cumpleaños, Domínguez. Muy bien, me parece muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me parece que estoy de anfitrión, así que eso genera que les tengo que admitir a los que ingresen en la sala. Si llega a haber algún inconveniente, me avisan, me mandan un mensajito o algo. ¿Me escucha ahí? Mara, ¿usted me escucha? Domínguez se ha Sí, retirado. perfecto, perfecto. Gracias. ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Usted? Bien, bien, todo en orden, tranquilo. Ya superé el COVID. Ya superé el COVID. ¿COVID? Sí, sí, ya Ah, yo estamos. también. ¿La pasó muy mal? No, no, para nada. Cuerpo Ah, sano, el COVID está intrascendente. sí, a mí me pasó lo mismo. La recuperación me costó bastante, recuperar la fuerza física. Pero Sí, durante la enfermedad, sí, por suerte, sí, 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 correcto. Sí, sí, lo mismo, lo mismo. Y aparte uno se vuelve ansioso, quiere que esté todo bien, quiere al otro día ir a la playa, salir a correr y ve sí, que no le da fuerza. sí. Lo mismo me ha dicho el médico, creo que la clave es esa, ¿no? Cuerpo sano y un buen seguimiento del médico para Ujú. explicarle a uno nada de internet, nada de la televisión, de la radio. Todo eso nos marea, nos marea, nos marea. El tema de la cantidad de muertos y la cantidad de infectados, nadie dijo que no se ha visto nunca en la historia de la humanidad contar las cosas así. Ni en la época de la guerra, ni la guerra civil española, ni la guerra de secesión, ni la primera guerra ni la segunda guerra mundial se contaron la cantidad de muertos. Lo único que se hace ahora es contar muerto, infectado, muerto, infectado. Fíjense, pónganse a estudiar el tema y van a ver que no hay ninguna situación. Si yo les pregunto cuánta gente murió en Vietnam, no se sabe. ¿Cuántos murieron en Malvinas? Exactamente, se tiene una idea aproximada, pero exacta. Acá contamos con un minuto y segundo. Nos hemos vuelto estúpidos, nos hemos vuelto estúpidos, nos hemos vuelto estúpidos. Bueno, no sé, qué sé. O a lo mejor demasiado asustados. ¿No? Buen día. ¿Cómo le va a hacer? Sí, pero ¿Hay alguien es una tendencia esa, de contar las miserias humanas. Sí, sí, sí. Se volvió Me una parece que tendencia así. nos regodea eso, nos Sí, regodea. sí. Claro, claro. Estamos La mejor que Ecuador morbosidad. porque acá se murió uno más, uno menos. Así como. Ah, sí. El problema de la morbosidad que tiene el ser humano es muy grave en este momento. Pero además de eso, el problema de la información es que la información debería centrarse, me parece a mí, capaz que estoy diciendo una pavada, en cómo proteger a los llamados grupos de riesgo y no en qué cantidad, cuál es la mayoría, cuál es la minoría, dónde estamos, no sé. Qué sé yo. Sí, o Bueno, sea, y hay alguien, se sí, le cuentan los escucho, muertos pero no los recuperados. por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. O le piden que vaya a donar plasma sin decirle quiénes pueden, quiénes no, como si donar plasma fuera un acto de generosidad. Si usted dona plasma y después se va a una fiesta y con 50 personas, está provocando situaciones perjudiciales para los demás y para uno. Bueno, arrancamos. Pareciera ser que somos pocos,
pero buenos, ¿no? Pocos y buenos. Pero buenos, somos pocos, pero buenos. Muy buenos. Bueno, hay que... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de empezar? Sí, claro. En realidad la fecha del parcial. Todo parece indicar, acá tengo un calendario que es el 9 de diciembre. Después hay un feriado el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, Día de la Inmaculada, y yo lo tengo anotado el día 7 como puente. Argentina, los ingenieros se van afuera, pero nosotros hacemos feriados puentes. No sé si el juego de palabras... Bueno, pero si el 7 no es feriado, doy una clase de repaso. Si el 7 es feriado, también doy una clase de repaso. Así el que quiere se engancha, y creo que el 9 es. Puede que haya algún cambio de último momento, puede ser, pero yo en principio lo tengo agendado para el día 9, cada uno en su horario. Los que están a la mañana a las 8 y los que están a la noche a las 20:15. Si alguno tiene algún problema, me avisa. ¿Misma modalidad? No, igual. Bien. Igual. La modalidad vamos a hacerla escrita con Zoom abierto para el parcial, y el recuperatorio va a ser hablado, charlado, comentado, etc. ¿Esa era el tema, la pregunta? Sí, Bueno. sí, era esa. 4 o 5 Le cositas. pregunto, Sí, así voy escucho. practicando. Sí. Sí. 4 o 5 La cositas. modalidad para enviarlo va a ser la misma. Sí, es lo que acabo de decir. Sí. Por ahí hay algunas sorpresas. Bueno. Porque a los profesores nos gusta Ale, te generar llamo para cosas. que me ayudes. Mire, el primer parcial que se tomó cuando aparece la pandemia, una de las comisiones hizo autocorrección. Fue un desastre. Todos se autoaprobaban haciendo el juego de palabras. Con lo cual eliminamos algo que parecía muy de Finlandia, muy de Suecia, muy lindo, la autocorrección. Yo le hago la pregunta, usted la contesta, después usted busca el libro, busca los antecedentes, ve si acertó o no acertó, se equivocó o no se equivocó, completa o incompleta, y me señala. Todo está todo perfecto. Bueno, a ver, 4 o 5 cositas, 6, qué sé yo, para que tengan en cuenta. Primero, en todo el capítulo de personas jurídicas, que es el tema que tengo que cerrar hoy, hay cosas que son importantes y cosas que son intrascendentes. Y dentro de las cosas que son importantes, ustedes como estudiantes y el día de mañana como operadores jurídicos tienen que relacionar la teoría con la práctica. Todos los términos que aparecen en el código tienen que ser suficientemente claros. Ejemplo, 173 del código dice integrante del órgano de fiscalización. Si el alumno no entiende lo que es un órgano de fiscalización y cómo un órgano interno de una persona jurídica fiscaliza a esta, controla que hagan las cosas bien, controlan la legalidad, controlan el patrimonio, todo lo que lea no lo va a entender. Entonces, siempre en esto les recomiendo que adopten, analicen los aspectos teóricos, pero tengan al lado una cuestión práctica. Hoy por internet pueden encontrar estatutos de las personas jurídicas que se les ocurra, de las fundaciones, de las asociaciones, de las sociedades, de las mutuales, de las que se les ocurran, sin necesidad de salir de su casa. Entonces, cuando están analizando un tipo de persona jurídica, tienen que tener en cuenta estos aspectos. Y si alguna cosa no la entienden, me escriben y trato de ayudarlos a explicarlo. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión a tener en cuenta es que les voy a pedir las tres lecturas que subí al portal, las tres avisos en el campus. La primera y la segunda ya las había explicado, que eran libertad de asociación, ese hermoso principio constitucional que hace que no dependa del Estado, sino de nosotros, de los habitantes, de los ciudadanos, la conformación de todas las entidades que consideremos. El Estado se limita a poner reglas, a establecer pautas, a establecer que no afecten la ley, el interés general,
las normas de orden público, pero el centro es el derecho constitucional que nos otorga la posibilidad de asociarnos libremente con fines útiles. Esa es una lectura que hay que saberlo. La otra lectura tiene que ver, además esto de la libertad de asociación viene sumado a un par de precedentes judiciales, pero el precedente más interesante es el de la comunidad homosexual argentina y el criterio que de forma muy, muy negativa hace muchos años tomó la Corte para prohibirle la posibilidad de actuar. Y el segundo tema es el de las ONG, que se pide en el programa. No tengo el programa a mano, pero hay un punto donde estamos analizando la tercera etapa, el tercer sector, las conformaciones sociales. Hay que tener una mínima idea de qué son las ONG. Estamos en una facultad de Derecho, no podemos desconocer esta realidad que casualmente no es jurídica, sino es netamente social y hasta le diría sociológica. Los esfuerzos que las personas hacen agrupándose para remediar o solucionar problemas de toda índole, sean humanos, culturales, religiosos, de necesidades barriales, nutricionales, de salud, etcétera, son extraordinarios. Y la tercera lectura, que la subí hace, creo que fue el sábado o el domingo, es una muy chiquitita, muy simple, que se llama Análisis comparativo entre las asociaciones civiles y las fundaciones. Si lo tienen abierto o si le quieren echar una mirada, perfecto. Mi idea es hoy hacerles un resumen de eso, cortito, para que ustedes sepan distinguir una asociación civil de una fundación. Y no es un tema para subestimarlo, porque les provoco este desafío. Pregúntale a un abogado o escribano amigo o a un contador en qué se diferencian unas y otras, y van a ver que, típico de profesionales, empezamos a generalizar sin tener una idea precisa de para qué sirven una y para qué sirven otra. Las asociaciones civiles y fundaciones, eso es lo que voy a explicar en unos minutos, y después voy a dar un repaso de este tema de personas jurídicas, si les parece bien. Tienen muchos puntos en común, porque aparecen en el Código Civil ambas, las asociaciones civiles y las fundaciones. Voy a hablar de estas dos y no de las simples asociaciones, porque las dejo para el final, porque las simples asociaciones son como asociaciones civiles en gestación. Ahora van a ver. La clave acá es distinguir muy bien las fundaciones de las asociaciones civiles. Tienen muchas cosas en común, muchas. Primero, las dos son personas jurídicas. Dos, las dos son personas jurídicas privadas. Tres, requieren estar inscriptas. ¿Inscriptas dónde? En la Dirección de Personas Jurídicas. Ah, muy bien. Y para estar inscriptas tienen que cumplir muchos requisitos formales. Hoy poder obtener la autorización del Estado para funcionar de una asociación civil o de una fundación es complicado. ¿Por qué complicado? Porque el Estado controla absolutamente todo. Los libros dicen, el Estado tiene muchas tareas por cumplir, algunas no las cumple, por eso las delega en fundaciones y asociaciones civiles. Para mí es falso eso. No es que el Estado delega en las asociaciones civiles y en las fundaciones cuestiones que no puede obtener. No, no. Ambas, las asociaciones civiles y fundaciones, tienen en común una cuestión que es el llamado bien común. Venga el juego de palabras. Son entidades pensadas en la gente, en la comunidad, no en el Estado, menos en los negocios, menos en el lucro, y responden a inquietudes o necesidades de quienes las constituyen. Pero quizá la particularidad más interesante es que la fundación tiene un fin altruista, un fin de generosidad. El código no define de tal manera, no lo dice de esta manera. El código para mí se enreda en la palabra bien común y se enreda en la palabra bien común sin definir qué es bien común. Pero ustedes síganme esta idea a ver si la puedo concretar. A veces me sale bien y a veces no.
La fundación tiene un fin altruista. Yo veo chicos pobres en la calle, veo chicos que caminan en patas y no lo puedo soportar y tengo un dinero importante porque me fue bien en los negocios. Y creo una fundación que se llama Los Niños con Zapatillas. Fundación Niños con Zapatillas, la acabo de crear en el día de hoy. Y voy al Estado y le pido autorización para funcionar. Entonces me piden, ¿y qué va a hacer con las zapatillas? ¿Y cuándo? ¿Y a qué hora? ¿Y qué chicos? Me agotan, cumplo los requisitos formales, pero parte de una base que es la finalidad. La finalidad es altruismo puro. No es que yo soy el dueño de Open Sport y quiero venderle 1000 zapatillas al Estado que me las compre. No. Eso no son fundaciones, esos son negocios. Por eso hay fundaciones que el Estado les ha dado de baja muy bien, porque se han aprovechado de subsidios, de beneficios, de reducción de impuestos, de negocios que vienen siempre acá abajo de la mesa. Trátese de entidades religiosas, entidades políticas, partidos políticos, gobernadores de turno, lo que diablo fuera. Sin embargo, la fundación es tan genuina, porque si hay algo hermoso es la generosidad. Altruismo es dar sin recibir nada a cambio. Bajo esa pauta, la fundación supone dos cosas claves, no se las pueden olvidar, además del fin altruista. En primer lugar, que tiene que haber un patrimonio. Si no hay un patrimonio inicial, que es el que el fundador pone para crear esta fundación, síganme, ¿cómo se llama la fundación? La de los chicos sin zapatillas, con zapatillas. Bien, tiene que crear un patrimonio. Y en segundo lugar, la segunda cuestión, es que el Estado le va a pedir cómo piensa lograr usted los fines altruistas que está pensado. Y eso se llama Plan Trienal de Acción. Eso está en la ley. Plan Trienal de Acción, que quiere decir un plan claro de cómo voy a lograr esos fines y cómo los voy a desarrollar. Por ejemplo, cuando se creó la Fundación Favaloro, para poder obtener la autorización del Estado para funcionar, la fundación tuvo que afectar un patrimonio muy importante y además indicar, durante el primer año haremos el edificio, durante el segundo año compraremos los equipamientos para las intervenciones cardiológicas o cardíacas y durante el tercer año nos abocaremos a la parte académica, porque la Fundación Favaloro hay becas para residentes, etc. Muy bien. ¿Y quién maneja esa institución? ¿El fundador? No necesariamente el fundador. Ahí hay lo que se llama un consejo de administración. Generalmente son pocas personas, porque las fundaciones tienen en todo el mundo 1 o 2 personas, a veces más, que generosamente, que de un modo, digamos así, humano, muy fuerte, dirige ese patrimonio a esa finalidad, pero después de dirigir ese patrimonio a esa finalidad, se desentiende de la fundación. ¿Entienden? Y fíjense el ejemplo. Favaloro crea la fundación con un par de amigos, le da vida a la fundación, trae e importa los equipamientos más útiles, después muere y la fundación sigue vivita y coleando. No depende del fundador, sí depende la parte inicial. La presentación de los requisitos para que una fundación pensada en la administración de un patrimonio es fundamental. Pero esas personas que la constituyen no son quienes las van a manejar en el futuro, sino, como le decía recién, el Consejo de Administración. Esta es la clave. Patrimonio, fin altruista, porque sin patrimonio a uno le van a decir, señor, ¿usted qué quiere hacer la fundación para que los chicos anden en zapatillas? ¿Qué patrimonio tiene? No, yo plata no tengo, no, voy a ver quién me la presta. No, eso no funciona. Totalmente a diferencia de esto, las asociaciones civiles, totalmente diferentes, son grupos de personas que tienen una finalidad en común: constituir un club, constituir una asociación de fomento, constituir una agrupación tradicionalista, cultural, musical, religiosa.
no tienen un fin altruista hacia la comunidad, tienen un fin hacia ellos, que puede ser humanamente muy correcto, que puede ser de bien común, pero no es altruista. ¿Qué altruismo tiene el Club Náutico de Mar del Plata? Con todo el respeto que tengo hacia la gente del club. ¿Qué altruismo tiene el Club Kimberley? No, ningún altruismo. Es una finalidad de bien común para sus asociados, una finalidad lógica que no tiene en cuenta el lucro, que no persigue el lucro, pero donde tampoco hay un plan trienal, pero la subsistencia no es del patrimonio del fundador, sino de los socios que pagan la cuota todos los meses. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental que la voy a resumir así. Mientras en la fundación hay fin altruista, en la asociación civil nos encontramos con una entidad que busca el bien común de sus miembros. Y por lo tanto, esos miembros son los que a través de la asamblea de asociados controlan la entidad. Los socios del Club Náutico no quieren que cualquiera sea socio. Quieren un perfil de persona, un deportista, que pueda pagar la cuota, vaya Dios a saber qué, estará en el estatuto. Eso es una asociación civil. Los miembros de la Asociación de Fomento del Barrio Caisamar no admiten a una persona que viva en Los Troncos, porque no tiene nada que ver con el barrio. Entonces, ¿cuál es la finalidad altruista? Ahí no hay finalidad altruista, hay una finalidad de bien común de sus miembros. El código en el 168, cuando empieza a hablar de la asociación civil, no dice exactamente eso. Dice por la antinomia, se expresa por la antinomia, dice la asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. ¿Cómo que no sea contrario? No, es al revés. Es una expresión que viene de una vieja disputa en la Corte respecto a qué se entendía por el bien común. Y por eso tienen que leer el fallo de la comunidad homosexual argentina. Cuando las personas que dieron origen a la asociación llamada Comunidad Homosexual Argentina, que podría haberse llamado Asociación Civil Felices los Homosexuales, o Asociación Civil Pro Homosexualidad, o Asociación Civil Homosexuales Argentinos. El nombre no le cambia la historia. Se llamó CHA, Comunidad Homosexual Argentina. La Corte y el Estado consideró que eso no era bien común. Pero ¿cómo no va a ser bien común? Tengo que ser el bien que todos quieren, que quiere la mayoría. Entonces no existiría nunca el Partido Obrero, si cada vez que hay una votación saca el 1%. No existiría, pues no es el bien común. ¿Qué tengo que ver yo con el Partido Obrero? Saca el 1%. No, tengo que respetar al Partido Obrero, porque esa minoría constituye también mi país. El 1% es mucho, y lo tengo que respetar y lo tengo que fomentar. ¿Me explico cuál es la cuestión? Entonces, síntesis de lo que dije hasta ahora y sigo avanzando. Personas jurídicas incluye a asociaciones civiles y a fundaciones. Las dos son personas jurídicas privadas. Las dos están en el código. Las dos requieren autorización del Estado para funcionar. Las dos tienen que estar escritas. Las dos tienen los requisitos básicos de todas las personas jurídicas. Nombre, capacidad o atributo. Nombre, capacidad, patrimonio, objeto y fines. Empero, los fines son distintos, la forma de controlarla y manejarla también, el patrimonio es distinto, el objeto es diferente. ¿En qué concuerdan? Que una y otra no tienen fines de lucro. Muy bien. Que una u otra no pueden tener las actividades económicas como esencia. Por supuesto que pueden realizar actividades económicas. Uno va al Favaloro y algo le cobran, correcto. Uno va a determinada fundación y es probable que tenga que hacer un mínimo aporte de contribución. Qué sé yo, si mañana hay un tour de la Fundación Vida Silvestre para ir a conocer la naturaleza en el sur, algo me van a cobrar, no me van a llevar gratis. Pero no ese es el punto. El punto es que no hay lucro ni actividad económica como actividad central. ¿Cuáles son las que tienen actividad económica central? Fin de lucro como su finalidad principal. Las sociedades.
que es el primer inciso de la enumeración de las personas jurídicas privadas, las sociedades. Las sociedades tienen fin de lucro. El fin de lucro es hacer negocios, en la medida de lo posible, buenos negocios. Ahora bien, vuelvo a lo que decía hoy. Mientras las fundaciones tienen un fin altruista, un fin generoso, que parte del patrimonio de una o dos personas que lo aportan, que se desentienden, que compran un edificio para que funcione ahí la fundación, o que aportan una suma de dinero para que de ahí se obtenga una renta o lo que fuere, en las asociaciones civiles no es uno para los demás, es todos para todos. Cada uno tiene que pagar la cuota, y si usted es el socio fundador del Club Kimberley, usted se llama Juan Carlos Kimberley, usted fundó el Club Kimberley, creó el Club Kimberley y no paga la cuota, le van a dar el PIDE. ¿Y por qué? Y porque así es el sistema de patrimonio y de manejo de una institución. Todos debemos aportar, todos debemos pagar la cuota, todos debemos contribuir al patrimonio. Esta es la parte, le diría, esencial. Después hay detalles. Después hay detalles que yo llamo órganos diferenciados, ¿no? Recién les decía, en la fundación nos encontramos con el Consejo de Administración. En cambio, en la asociación civil tenemos la asamblea. La asamblea se reúne una o dos veces por año, aprueban el balance, ponen condiciones, establecen cuáles son los ingresos y los egresos, el monto de la cuota, cuáles son las autoridades, etc. Pero las asociaciones civiles tienen tres niveles de órganos. Uno que son los máximos, el órgano máximo de actuación, que es la asamblea, que es la que puede cambiar el estatuto, la que puede decidir las cuestiones más importantes. Otra es la que está en el día a día, en el gobierno o administración, que generalmente es la comisión directiva. Cuando uno dice es el presidente del Club Kimberley, el presidente de la comisión directiva, muy bien, es la que firma los cheques, es la que cobra las cuotas, es la que le paga los sueldos a los profesores de la pileta o del club de básquet, etcétera, etcétera. Ese es el día a día, la comisión directiva. Cosa que no pasa, no son autoridades iguales en la fundación. Y en tercer lugar, hay un órgano que controla que todo esto funcione, que es lo que les decía hoy, el órgano de fiscalización interno. Pero además, este órgano de fiscalización interno, que se puede llamar comité de vigilancia, órgano de control, etc. Además, hay un contralor del Estado, un contralor externo del Estado, que cuando se agarran a patada los socios, etcétera, habrán visto en los diarios que dice intervinieron el Club Independiente por peleas entre los socios en la asamblea. Está intervenido el Partido Justicialista en la provincia de Catamarca porque hubo fraude en la interna. Está intervenido el gremio de, qué sé yo, de la pesca porque, bueno, ¿qué es? El Contralor del Estado que se dirige al manejo de esas instituciones, que verifica si están cumpliendo por la ley, si están respetando las normas internas, porque además, todos los años, estas instituciones deben elevar al organismo de control, a la Dirección de Personas Jurídicas, presentar sus balances, la renovación de sus autoridades, etcétera, para que todo esté ordenadamente, debidamente en funcionamiento. No es fácil enganchar este tema de las asociaciones civiles y fundaciones con las ONG. No es fácil. Es como que se trata de cosas diferentes y a la vez cosas similares. ¿Y por qué lo pongo en consideración ahora? Porque cuando lean el artículo de las ONG, van a ver que como las ONG no están en el código, como no están reguladas, hay personas que creen que las ONG no tienen estructura jurídica. ¿Cuándo no tienen estructura jurídica? Cuando un grupo de personas que están haciendo algo. Por ejemplo, nosotros que estamos interactuando en una clase, pero nosotros no somos una ONG.
porque no tenemos como organización una finalidad en común. Muy bien. Pero tampoco somos una persona jurídica. Pero hay otras ONG que sí tienen el germen del ente persona jurídica. Hay muchas ONG que se constituyen con una finalidad de bien común que deben ser apoyadas y respetadas. Y acá está el problema. Cuando la ONG va a la Dirección de Personas Jurídicas y toca timbre, le dicen, ¿ustedes qué son? Una ONG. Ah, ¿y a qué se dedican? Y nosotros nos dedicamos a comedores barriales. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y dónde están registradas? Bueno, venimos a registrarnos acá porque queremos tener una asamblea. Ah, tienen que hacer una asociación civil. ¿Y no hay algo más sencillo? Tengo que ir a un escribano, tenemos que ir a un escribano, pagar una escritura, hacer un balance, un contador certificante, estar 3 años para que me dé la autorización, no puedo recibir un subsidio, y es así el sistema. Buenas tardes, plan, te cierran la puerta. Este es el sistema, este es el problema que yo intenté enumerar y explicar, que las ONG aparecen como una necesidad social, en algunos casos muy fuertemente vinculada a grupos que quieren mejorar determinadas cuestiones. En algunos casos se los usa políticamente, es verdad, es cierto. Se las utiliza para poder obtener beneficios de determinados grupos, no hacia la cuestión, algunas veces positivo, otros negativo. Pero lo cierto es que no se ha creado jurídicamente un mecanismo para que esas ONG, cuando están destinadas al bien común, no al mal común, al bien común, puedan lograr efectivamente un funcionamiento como persona jurídica. Porque al fin y al cabo, no se trata de un amontonamiento de personas, ni de patrimonio, ni de bienes, sino lograr una estructura jurídica que le permita tener capacidad, adquirir bienes, contraer obligaciones, alquilar un inmueble, comprar y vender determinados bienes, tener un automóvil, tener un equipamiento, tener un dinero en el banco. Esto es una persona jurídica. Esto es una persona jurídica. Si nosotros, los que estamos acá en la clase, queremos conformar una persona jurídica, hasta que no obtenemos la autorización del Estado para funcionar, no podemos hacer nada de eso. Usted, Rodríguez, dirá, bueno, yo compro el terreno. Usted dirá, yo compro el auto. Usted, doctor, ¿qué hace? Pongo unos mangos en el banco. Todo a nombre de cada uno de nosotros. Eso no es una persona jurídica. Porque acuérdense cómo empezó esta clase la semana pasada. La clave es entender que la persona jurídica es un ente enteramente distinto a los miembros que la constituyen, que tiene personalidad diferente, capacidad propia, que puede tener su cuenta bancaria, los bienes a nombre de la persona jurídica, y así sucesivamente. Yo, para no marearlos, siempre sugerí que los alumnos lean muy detenidamente los artículos del código. Van a ver que en esos artículos del código hay artículos que son simples, otros que tienen, por ejemplo, alguna complicación, pero la clave sigue siendo relacionar la teoría con la práctica. ¿Cómo funcionan las entidades? Porque el día de mañana alguno de ustedes puede intervenir, asesorar o tener alguna relación con entidades de esta naturaleza que funcionan en forma cotidiana y de una manera impresionante que no nos damos cuenta. Todos los clubes son asociaciones civiles. Las asociaciones de fomento, las entidades barriales, las asociaciones literarias, religiosas, sociales, los centros culturales del club español, el club italiano, el club, qué sé yo, griego, y así sucesivamente, el centro judío, son asociaciones civiles. De manera tal de que conforman nuestra realidad de una manera impresionante. Los miembros de una asociación se llaman asociados. Parece una pavada, pero los miembros de una sociedad
se llaman socios. A veces las usamos como si fueran sinónimos, indistintamente. Pero a mí me gusta que las cosas tengan su denominación exacta. ¿Vieron cuando a uno le cambian el apellido y le dicen, usted es García, no, soy Rodríguez, y no le gusta? Bueno, esto es lo mismo. Los abogados tenemos que hablar con propiedad. Cuando uno dice sociedades, piense, clan, fin de lucro, negocios. E incluso las sociedades tienen una ley especial que las rige, que es la Ley General de Sociedades. Y ustedes la van a estudiar, la Ley General de Sociedades, cuando estén en la materia sociedades, que creo que es en cuarto año. El resto de las personas jurídicas privadas también tiene su ley especial. Las mutuales tienen la ley de mutualidades. Las obras sociales tienen la ley de obras sociales. Las cooperativas tienen la ley de cooperativas. Cada una tiene su ley especial. Entonces, como dice el código, se rigen por la ley especial, se rigen por el estatuto y se rigen por nuestro Código Civil. ¿Y por qué el código solamente habla de asociaciones y de fundaciones? Esta es una pregunta de examen. ¿Por qué el Código Civil solo habla de asociaciones y fundaciones y no de todas las demás? O sea, usted busca iglesias, no está, mutuales, no está, obras sociales, no está. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene su ley especial. Las únicas que quedaron en el código son las pobrecitas, pero muy comunes, pero muy útiles, pero muy necesarias al desenvolvimiento de la sociedad civil, que son las asociaciones y las fundaciones. Ustedes me dirán, ¿y las simples asociaciones no piensa decir nada? Ahora voy a decir, tranquilo. Y esta es una pregunta de examen. ¿Por qué el Código Civil en el 168 y artículos siguientes solo habla de asociaciones civiles y fundaciones y no de las demás? Acá es el Código Civil y comercial y no habla de las sociedades de comercio, de las concesionarias de auto, de los supermercados, de los bancos. Los bancos tienen la ley especial de bancos, ley de bancos y entidades financieras. Al tener cada una su ley especial, alguien dijo, bueno, entonces en el Código Civil vamos a poner las reglas generales de las fundaciones y de las asociaciones civiles, que no tienen ninguna ley especial. Había una ley especial de fundaciones, quedó sin efecto. ¿Entienden cómo funciona el tema? Entonces, preguntas fáciles, muy fáciles. ¿Asociaciones civiles y fundaciones son personas jurídicas? Sí. ¿Están en el Código Civil? Sí. ¿Son personas jurídicas de qué tipo? Privadas, artículo 148. ¿Deben ser inscriptas? Sí. ¿Qué tienen en común básico? Carecen de fin de lucro. ¿Qué otra cosa tienen en común? El bien común, pero mientras las asociaciones civiles son el bien común de sus miembros, la fundación tiene como bien común el altruismo, alguien que aporta con una finalidad altruista. Ojo, el Estado controla mucho, no solamente por razones políticas, sino fundamentalmente porque la sociedad, nuestro país, a través de las leyes impositivas, aduaneras, etcétera, les otorga muchos beneficios a estas entidades. Entonces, si estas entidades están desgravadas de algunos impuestos, es obvio que el Estado tiene que controlarla para que no se desnaturalice sus fines. Yo me acuerdo cuando empecé la profesión que había un lema que era, ¿querés lavar dinero? Créate una fundación. Había fundaciones de cualquier cosa, creadas por cualquier persona, que trasladaban dinero presumiendo un fin altruista. Esto no está bien. Esto no está bien. Y las asociaciones civiles que no cumplen su función tampoco está bien. Para eso el Estado las puede disolver. El Estado puede disolverlas si violan la ley, si violan los estatutos, si persiguen finalidades falsas, que no están de acuerdo a los principios que le dieron origen o que le dieron su constitución. En la fundación hay un patrimonio que pone ¿quién? El fundador o los fundadores.
En cambio, las asociaciones civiles se nutren del aporte, de las cuotas sociales de sus miembros. Aportes, cuotas sociales de miembros. El manejo de una fundación no parte del fundador, que puede dar las pautas o las ideas. Hay un comité o consejo de administración. En cambio, en las asociaciones civiles, quienes las manejan son los asociados en las asambleas. Asambleas. La palabra asociado nos vincula inmediatamente a una asociación civil. No hay negocio, no hay lucro. Lo cual no quiere decir que cuando yo vaya a la pileta no me cobren del club, no me cobren una cuota. Al contrario, es esencial, porque de esa cuota se nutre para poder obtener su posibilidad de seguir interviniendo, de seguir actuando. Ambas tienen contralor interno y ambas, fundaciones y asociaciones, tienen contralor externo del Estado. En las fundaciones el patrimonio inicial del fundador tiene que estar claramente en el estatuto. Y para que le den la autorización no basta con el patrimonio, sino que lo que les dije hoy, poniendo el ejemplo de la Fundación Favaloro, el plan trienal. ¿Por qué trienal? Y bueno, porque así dijo la ley. Podría ser un plan quinquenal, qué sé yo, decenal. Fue trienal. Primer año compramos el edificio. ¿Lo compraron? Sí, bien, adelante, con el segundo año. Segundo año compramos los equipamientos. Tercer año nos dedicamos a la beca y a los residentes, etcétera, etcétera. Las asociaciones civiles y las fundaciones tienen muchos requisitos para cumplir, para que el Estado las deje funcionar. Lamentablemente en eso no se avanzó. No es ágil el otorgamiento. ¿Cuál es el organismo inicial? La Dirección de Personas Jurídicas, que funciona en nuestra provincia, en La Plata, y que tiene delegaciones en las ciudades importantes. Acá en Mar del Plata hay una delegación. Esta es la diferencia entre fundaciones y asociaciones civiles. ¿Qué puede pasar el día de mañana? A ver, una pregunta fácil. Un señor cansado de tal o cual cosa, cansado de los baches que hay en la ciudad, quiere crear una fundación que se llama No a los Baches y destina un dinero para comprar lo que sea para generar un apoyo. ¿Está muy bien eso? Perfecto. ¿Eso qué es? Una fundación. Ahora, si un grupo de personas quiere asociarse porque tenemos en común que todos vinimos de Italia y queremos crear la sociedad italiana parlante de Mar del Plata, cercana al mar, nombre de fantasía estéril que yo acabo de inventar, eso es una asociación civil, conjunto de personas, cuya existencia depende no solamente del acto constitutivo, cuando nos ponemos de acuerdo, hacemos el acuerdo de voluntades y damos conformación al estatuto, sino de la autorización del Estado para funcionar, que generalmente lleva años. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Aburridos? Pregúntenme lo que quieran, cualquier cosa. Yo tengo una pregunta. Las fundaciones tienen que tener un plan trienal. Sí. Las asociaciones no, pero ¿por qué? Porque no les piden ese porque requisito. no lo exige la ley. No lo porque no lo exigen exige y la no ley. tienen algo similar. No. Tienen un estatuto. Y en el estatuto dice cuál es el objeto. Conformar un club. Entonces conforman un grupo de personas, un club que se llama Club Amor al Arte. Perfecto. Son 10 personas en el estatuto Club Amor al Arte. Entonces aparece una persona y dice, ay, el club se llama Amor al Arte, pero ¿qué tipo de arte? Y una dice, y dediquémonos este año a la pintura. No, mejor a la escultura, mejor a la... tiene un mecanismo de libertad que la fundación no tiene. Hacia ahí apunta. No es solo patrimonio, es patrimonio y cómo vas a lograr los fines. A ver, bueno, no sé, no te da la autorización para que la fundación actúe, porque tiene que ser clara. ¿Estamos? Otra preguntita.
¿Alguno de ustedes forma parte de una asociación civil o de una fundación? ¿Está seguro? ¿Tan seguro, pero seguro, seguro, seguro? ¿Ninguno es socio de ningún club o asociado de ningún club? ¿O lo ha sido, o alguno de sus hijos, sobrinos, primos o lo que sea? Sí, ¿No? por supuesto, sí. Ninguno en Mar del Plata funciona la fundación, el HPC. El HPC, el Hospital Privado de Comunidad, es una fundación. Hay fundaciones que por ahí uno, no sé, a ver, cuando han dado sangre, la Fundación Hematológica, hay muchas entidades que por ahí uno no se da cuenta, pero que se constituyen Médicos Sin como Fronteras es fundaciones. fundación, ¿no? Es ONG. ¿Cómo? Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras, sí, sí. En Médicos Sin Fronteras ocurre algo raro, porque, es raro, a ver. Es ONG, ¿no? Sí. Exactamente, lo mismo que Greenpeace. Sí, Y, Missing y Children, todos esos. Sí. exactamente. Pero ahí tienen algo que más que raro es tentador y que son entidades internacionales, no nacionales. Al ser entidades internacionales se dispersa, más allá de que puedan tener un espíritu muy loable, se dispersa el aporte. A usted lo paran en la calle dos chicos y le dice, ¿quiere pertenecer a Médicos Sin Frontera? ¿Quiere poner 200 pesos? Y uno le tocan el amor propio porque se pone a mirar y a pensar que es Médicos Sin Fronteras y dice, pero ¿cómo? Pero para esto no está el Estado argentino, no está la ONU, no están los organismos. ¿Por qué funcionan estos organismos? Bueno, escapan absolutamente a esta normativa, salvo que Médicos Sin Fronteras o Greenpeace se constituya en el país, y obtenga en el país la autorización expresa del Estado para funcionar. Tendría que investigarlo cuáles son esas ONG internacionales que han adquirido estatus jurídico en el país, para poder darle la seguridad jurídica que uno requiere. Y a mí esto de que mangueen en la calle o que manden por correspondencia y uno aporte, qué sé yo, nunca me gustó. Nunca me gustó, pero bueno, son puntos de vista. Dejé para el final, 187, las simples asociaciones, porque si no se los explico a mi manera y ustedes lo leen, se van a confundir. Tenemos las asociaciones civiles por un lado y las fundaciones por el otro. ¿Estamos de acuerdo? 168 creo que es asociaciones, 193 fundaciones. Perfecto. Pero también les dije que muchas veces la asociación civil, o siempre, desde el acto constitutivo, la conformación del estatuto, la reunión de los socios, hasta que le dan la autorización del Estado para funcionar, suelen transcurrir mucho tiempo y a veces años. Aunque parezca mentira, a veces años. ¿Y qué ocurre con ese voluntarismo de la gente por reunirse y conformar un grupo, una asociación? Tienen que sentarse de brazos cruzados esperando que algún día algún funcionario del Estado le otorgue la autorización para funcionar. Y mientras tanto no pueden vivir, no pueden reunirse, no pueden generar un espacio, no pueden generar actividades. A esa pregunta se responde con el 187, las simples asociaciones. Y voy a contar un ejemplo para que ustedes lo vean claramente. Imaginen que mañana quieren crear una entidad de surf que se llame Estudiantes Universitarios Dedicados al Surf, Asociación Civil. Son 20 chicos que les gusta el surf, que quieren traer profesores, etcétera, etcétera, conforman la entidad. Y alguno de ustedes que se recibe de abogado, muy lúcidamente, o bueno, con gran capacidad, les escribe el acto constitutivo, todos firman. Muy lindo, aplausos, distribución de cerveza para todos.
Después crean el estatuto, se otorgan autoridades, etc. Pero alguien muy inteligentemente le dice, miren que esto hay que llevarlo a persona jurídica, después va la plata observa, viene, preguntan, viene el quid, bla, 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 estamos 2, 3 años. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Y alguien dice, pero ¿cómo? ¿El Estado no tiene previsto un mecanismo para que se nos deje actuar como si fuéramos menores de edad, que algún día vamos a llegar a la mayoría de edad? Sí, esas son las simples asociaciones. Son las asociaciones que están en vías de conformación y que se les reconoce personería jurídica desde el acto constitutivo, limitada, precaria, reducida, controlada, al mero efecto de esperar, de algún modo, que venga la autorización expresa para funcionar. Entonces, para darle seriedad a esto, hacen una reunión. Les permiten en el banco tener una cajita de ahorro. Bien. Les permiten organizar una pequeña rifa. Bien. Todavía no tienen la autorización para funcionar, entonces no pueden comprar un inmueble. Bien. ¿Pero pueden organizar el primer torneo de surf? Sí. ¿Pueden hacer difusión? Sí. ¿Entienden? Son asociaciones precarias. Y esas asociaciones precarias le llamamos simples asociaciones. Que a veces, como son pequeñas, pueden prescindir del órgano de fiscalización, pueden actuar con dinámica, de manera tal de que pueden incluso cobrar cuotas a sus asociados, de manera tal de que puedan generar el germen de existencia de lo que luego va a ser una asociación seriamente constituida como corresponde. Eso es una simple asociación. Por eso muchos me han dicho, no se preocupe usted por las ONG, porque las ONG con menos de 20 miembros pueden conformarse como una simple asociación y así poder tener una vida jurídica precaria. Yo espero más. Yo espero que haya una ley para ONG que facilite la conformación, la constitución, la vida institucional, sin que haya contralor político del Estado, de los grupos políticos que distribuyen intereses o dineros según los intereses de cada uno o los intereses políticos de determinados sectores. Pero si yo les pregunto, ¿qué es una simple asociación? Me encanta la frase, es una asociación que se ha constituido y que está en vías de obtener la personería jurídica. Repito, una simple asociación es, lo estoy memorizando, no leyendo. La simple asociación es una asociación civil en vías de llegar a serlo. Se ha constituido y algún día va a obtener la personería jurídica. Por eso se le llama simple asociación. No ha obtenido todavía la personería, pero ya está constituida. Ya tiene sus asociados. Y tiene personería jurídica, no. Tiene lo que se llama estatus jurídico o existencia como persona jurídica, pero en forma precaria, en forma limitada. ¿Y de dónde saco esto? Del 148. Porque cuando el 148 enumera a las personas jurídicas, dice, inciso A, sociedades. Luego dice fundaciones. Luego dice asociaciones civiles y luego dice simples asociaciones. O sea que tiene su reconocimiento jurídico. Pero esto responde a la realidad, porque todos los clubes empezaron como simples asociaciones, todas las entidades de fomento como simples asociaciones, todas las entidades barriales como simples asociaciones, y ni hablar de las entidades culturales. El Hospital Italiano de La Plata, el Hospital Español de Córdoba, etc. Todos empezaron así. No pueden de un día para el otro ser una asociación civil, ¿entienden? Porque no dan la forma, no dan los tiempos, no dan la estructura. Después hay otra cuestión, ¿no? Que no es menor y que es el tema de la llamada responsabilidad. Esa es una palabra grosa, pero recontra grosa. A mí me gustaba siempre poner este ejemplo, ¿no? Los chicos, este que les voy a decir ahora, los chicos de la agrupación esta ProSurf estudiantes o estudiantes universitarios ProSurf
inventada por mí, deciden hacer el primer torneo de surf. Y cuando hacen el primer torneo de surf, se olvidan de hacer los controles de salud a los chicos que entran al mar, y entra un chico con problemas cardíacos y tiene un problema cardiológico y muere, se infarta y muere en una competencia. ¿Quién paga los platos rotos? Entonces lo van a buscar a uno de los que maneja la asociación civil, al presidente, y el presidente le dice al tesorero: ¿vos hiciste los seguros a los chicos que iban a competir? No, porque si no le tenía que pedir 150 pesos más a cada uno y no íbamos a poder hacer, por lo cual no tenemos seguro, no tenemos patrimonio, estamos metidos en problemas. Por eso muchas veces, por no decir siempre, hay un gran temor de quienes dan origen o constituyen este tipo de entidades frente a que ocurran problemas que les haga tener que responder, de ahí viene la responsabilidad, hacerse cargo jurídico-patrimonialmente de un desastre, sea un accidente de moto, sea un accidente de auto. Las asociaciones civiles, por ejemplo, las entidades que se dedican a las competencias automovilísticas, no les gusta saber nada de la conformación, porque son entidades de riesgo. Mañana hay una carrera de auto, hay un accidente, al primero que van a buscar es al presidente. Che, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Por qué no llamaste a seguridad, policía? Tienen costos impresionantes. Lo mismo en los clubes de fútbol, los clubes de rugby, cada vez que hay un accidente. Esta es lo que se llama responsabilidad. Y acá es donde viene la clave. A nadie le gusta conformar una entidad, ser generoso, pensar en el bien común, dar ideas y después tener que poner de su propio patrimonio cuando hay una responsabilidad que se genera por una situación dañosa. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es que la ley nos protege si hacemos las cosas bien. Si conformamos una persona jurídica y ésta tiene un acto constitutivo correcto, establecemos claramente cuál es el patrimonio, cumplimos con las obligaciones de asegurar, etc., el patrimonio de quienes las manejan está a salvo. Pero hay que cumplir con las obligaciones. Y para eso el código establece determinados artículos estableciendo que de ningún modo son responsables las autoridades, tanto en las asociaciones civiles como las simples asociaciones, si han cumplido con las normas legales que corresponden, si han cumplido con la ley, si tienen su patrimonio separado, porque esta es la clave. Entender que la persona jurídica tiene un patrimonio, además de un nombre, una capacidad, objeto, un patrimonio distinto del patrimonio de los miembros que lo integran. Si no fuera así, nadie haría ninguna conformación porque estaría exponiendo sus bienes, su casa, su patrimonio, su trabajo, sus ingresos, su jubilación, etcétera, etcétera, a los resultas de una consecuencia dañosa que pueda generar esa entidad. ¿Se entendió esto? La palabra clave es pregunta de examen, anótenla para que después no digan, no me dijo que iba a preguntar esto. Las personas jurídicas son responsables de los daños que generen. Usted me dirá, ¿cómo una persona jurídica va a generar daños? Pero por supuesto, si mañana se ahoga un chiquito que no debió tirarse a la pileta en el Club Kimberley, si mañana hay un choque por un imbécil que en una carrera de autos hizo lo que no correspondía y viene el problema con el Automóvil Club Argentino, la entidad que sea, si hay una camionetita de lo que fuere y tiene un accidente de tránsito. Acá hubo un club, el Club Deportivo Norte, no sé si lo conocen ahí en el barrio La Perla, literalmente estuvo extinguido durante muchos años porque hizo una rifa, la rifa del club dio un ganador, nunca habían comprado el auto para la rifa,
por ahí hay algún detalle que no es realmente exacto, pero no compraron el auto para la rifa, entonces el dueño, el que ganó la rifa pretendió el auto, salieron a comprarlo, se habían gastado el dinero, los autos aumentaban de precio todos los días un porcentaje muy grande, terminó iniciando un juicio de daños y perjuicios y como consecuencia de ese juicio dirigió la demanda contra el club y remataron la sede social, que estaba ahí en la calle Guido y Brance, ¿no? Bueno, no me acuerdo exactamente dónde queda. Remataron la sede social. Y hay clubes que han desaparecido. El Club Deportivo Español en Buenos Aires, no sé, entidades que existían y dejaron de existir porque al no cumplir sus obligaciones se ven expuestos a cuestiones de responsabilidad. ¿La responsabilidad de la persona jurídica existe? Sí. ¿Las personas jurídicas son responsables? Sí. ¿Las personas jurídicas públicas y las privadas son responsables? Sí. Perfecto. ¿Y quiénes responden? ¿Sus miembros con su patrimonio? No. Si cumplieron con las normas legales, responden la persona jurídica con el patrimonio que corresponde. Los otros días vi un caso en Mar del Plata de un chico en un colegio que le roban una mochila. Y en la mochila aparentemente el chico llevaba un celular, una tablet, ¿no? Entonces veo un juicio, que es fulano de tal, que son los padres de la criatura, que inician una demanda contra el colegio y contra los docentes. En la demanda de daños y perjuicios, en la sentencia, el juez dice que los docentes no asumen responsabilidad de cuidado o de custodia de los elementos que ingresan los chicos al colegio. Esa es una responsabilidad de la institución. Rechaza el juicio contra los docentes, pero condena a la institución escolar, que es una asociación civil educativa, no importa el nombre, a pagar una indemnización y en los considerandos del fallo dice que ellos son responsables del cuidado no solo de la persona, sino de los bienes que ingresan en la institución. Las personas jurídicas responden. Vélez Sarsfield, en el siglo XIX, cuando hizo el Código Civil, no dijo esto, aunque les parezca mentira. Dijo todo lo contrario. Él pensaba, devenido de un principio, de un axioma francés que quedó sin efecto, que las personas jurídicas no debían responder, porque las personas jurídicas nacían para hacer el bien, no para hacer el mal. Que los que hacían el mal eran las personas, no la persona jurídica. Pero esta teoría fue abortada, desapareció en breve, en pocos años, porque está tan metida en la realidad la persona jurídica, está tan metida la sociedad, la asociación, la fundación, etcétera, en nuestra vida, que nosotros no podemos comprender cómo algo que puede comprar, vender, tiene capacidad de negociar, etcétera, no pueda ni deba asumir responsabilidad por los daños que causa. Y en la Argentina hubo, sobre todo en los juicios contra el Estado, un precedente en la década del 20 contra Ferrocarril Oeste, que en ese momento era la entidad que tenía la persona jurídica que a través del Estado podía manejar la línea férrea del país, y ahí pudieron entender y comprender a través de un fallo de la Corte que ese principio de Vélez Sarsfield no podía aplicarse, y que si se permite a la persona jurídica actuar, se le debe permitir actuar en el terreno del bien y en el terreno del mal. Que si obtiene beneficios por los actos jurídicos, debe pagar las consecuencias de los daños jurídicos. Bueno, esta es más o menos la idea de lo que les quería contar. Me encantaría que lean, les repito, las 3 lecturas: Libertad de Asociación, ONG y la comparativa entre fundación y asociación. Creo que no son complicadas, pero en la medida en que se apresuren a leerlas y no las dejen para el final, pueden consultarnos y ninguna pregunta va a requerir un estado de memoria, ninguna pregunta en un examen va a ser de fina fundación. Voy a hacerles preguntas que espero nos salgan bien, que tengan que ver con el funcionamiento, cuál es la finalidad, para qué es el plan trienal, cuál es el consejo de administración,
cómo funcionan, cuestiones que sean ágiles. ¿Se entiende? Los escucho. Lo que quieran ustedes, ¿eh? Acá estoy para escuchar. Menos plata, pidan cualquier cosa. Estamos a disposición. Bueno, ¿ninguna pregunta? ¿Ya se quieren ir a seguir haciendo sus actividades? Yo, el capítulo de personas jurídicas nos interesa mucho, pero por supuesto focalizamos en las personas jurídicas privadas. Y dentro de las personas jurídicas privadas en las que el código trata, asociaciones civiles y fundaciones. Y pegadito a las asociaciones civiles, como si fuera una asociación que se está en trámites de, aparece la simple asociación. De las demás yo no les voy a preguntar nada, de sociedades, de iglesia, de Estado, no les voy a preguntar nada porque esos tienen su tratamiento y su análisis en leyes especiales y en el código. Por ahí hacemos algún comentario, pero fundamentalmente de esto. ¿Alguien iba a preguntar algo? Me pareció. Yo, doctor, si me podía retirar, que tengo que rendir una materia ahora. Por supuesto, retírense todos, los dejo en libertad, escucho, leo las preguntas que quieran, cuando quieran, así que suerte para todos. Hay temas que son más entretenidos, otros que son más aburridos, pero ese es un tema que si tienen la posibilidad de encontrar algún estatuto o algo y me lo transmiten, encantado de la vida. Suerte para todos. Gracias.